libro que presentamos esta tarde. Primero os quiero contar quién es Virgilio Tortosa, porque no es abulense, es profesor de literatura comparada en la Universidad de Alicante y en 1998, y ahora aquí empieza su relación de alguna manera con un escritor que no era abulense, pero que termina muriendo en Ávila, en 1998 comisarió la exposición conmemorativa en el centenario de la generación del 98, una exposición que se llamó A Contracorriente, en homenaje al escritor y periodista republicano Manuel Ciges Aparicio. Ahora hemos llegado ya a por qué hay un profesor de la Universidad de Alicante aquí con este libro. En 1999 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en la Universidad de Valencia, ha editado Escrituras del Desconcierto en el 2006, Reescrituras de lo Global en el 2007 y Escrituras Digitales en 2008 y Mercado y Consumo de Ideas en 2009. Y es autor de un libro, un manual, Metodología de la Investigación Científica de 2014 y por el que tenemos hoy aquí, que es de 2022, o sea, es del año pasado. Entonces le hemos invitado porque, como todo el mundo sabe, y acaba de salir, Manuel Ciges Aparicio era gobernador por poco tiempo, nombrado en la provincia de Ávila en julio de 1936, nombrado por el gobierno de Azaña. Cuando se produjo el golpe de Estado militar, pues bueno, fue de los primeros que sufrió las consecuencias. Y voy a la pregunta. En el libro publicas y contextualizas el expediente personal inculpador contra Ciges, elevado al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, con sede en el Paseo del Prado, y que nos recuerdas en el libro que era una de las 25 jurisdicciones especiales implantadas por el régimen. 25 jurisdicciones especiales. Y que además nos recuerdas que este tribunal, represor de la masonería y del comunismo, funcionó hasta el año 1963, que fue cuando se creó el Tribunal de Orden Público, del que hablaremos mañana para ya disimular todo este conjunto de tribunales especiales, ¿no? Este expediente a Ciges se instruye en el 1956, entre marzo y noviembre, 20 años después del asesinato. Como antes nos han recordado también Enrique, de un maestro que se ligó a expediente, pasó muchísimo cuando todos sabían que habían sido asesinados, especialmente los que incubaban los expedientes, y que se abandonó su cuerpo ahora, es que acaba de salir en el cementerio de Ávila, y Ciges, como tantos otros, sigue siendo uno de los desaparecidos de nuestro país. Sabéis que seguramente somos el segundo país del mundo, después de Camboya, con más número de personas desaparecidas. Tenemos el honor de eso. Sobre este tema, me gustaría preguntarte sobre las circunstancias de su muerte, ¿no? ¿Qué sabemos del asesinato de Ciges aquí en Ávila, cuando era gobernador? Si sabemos cómo fue, cuándo fue, dónde fue, quién la asesinó, si se inscribió o no se inscribió su defunción. ¿Tenemos respuestas a estas preguntas? Sí, bueno, intuiciones bastante. Buenas tardes. ¿Lo veis bien o le pasó? Sí, yo tengo buen chorro, ¿no? Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de venir aquí, eso que llevo toda la mañana viajando, pero si hay un lugar especialmente, íntimamente ligado a la muerte de este escritor singular y periodista español, es este. Entonces, bueno, estoy encantado. Agradecido a la Fundación Jesús Pereda, especialmente a Isabel, que me invitaron y han puesto todas las posibilidades para que yo pudiera estar aquí. Y voy con ello. He preparado unas cuantas fotos, material, intuiciones que tenemos, especialmente de Ciges Aparicio tuvo muy mala suerte en vida, pero tuvo una, bueno, en fin, tampoco que tuviera mucha suerte post-mortem, ahora veréis, pero sí que tuvo mucha suerte con un gran estudioso, Cecilio Alonso, es su biógrafo, y trabajó en profundidad y con un rigor impresionante, filológico, su obra, que está toda publicada por él, y gracias a él tenemos la reconstrucción de su asesinato a día de hoy, de no ser que las magníficas archiveras que antes nos han estado dando el taller digan algo, y bueno, a ver si encontrarán algo en este archivo, que a día de hoy no hemos encontrado ningún expediente militar, ninguno. Bueno, contextualizo un poco porque me temo que ni siquiera por desgracia en esta ciudad se conoce a Manuel Ciges Aparicio bien, ¿no? Es el padre de Luis Ciges, el actor secundario con Tomás español,
pero por desgracia, pues sucumbió todos los escritores de izquierda en la posguerra, desaparecieron automáticamente del mapa. Aquí está en un homenaje que le hace la intelectualidad. Quiero recordar, ahora me bailan, creo que en el año 30, le hacen un homenaje a la intelectualidad madrileña. Es él, está aquí, junto con, en fin, figuras muy reconocibles como Valle Inclán, está Manuel Azaña, si no lo veo mal, Gregorio Marañón, en fin, está Luis Araquistain, Luis Bello, en fin, grandes intelectuales de la época la arropan y le hacen un homenaje como era característico en su época. Bueno, Circe Aparicio comienza a escribir una obra autobiográfica que cuenta sus embates en la realidad cruda del final del siglo XIX, principio del XX. Le tocó ir, bueno, pues fue enclavado como miembro menor de la generación del 98, pero creo que a diferencia de la mayoría de la nómina de esta generación, siempre fue fiel a sus ideas, de tal manera que progresó dentro de una izquierda, desde el anarquismo hacia el socialismo, militó en el PSOE, se desengañó y pasó a militar en el Partido Liberal, se acabó en el Partido de Azaña, en Izquierda Republicana, con una coherencia increíble. Bueno, Circe Aparicio acabó siendo un reputado periodista de opinión internacional, porque en la segunda, se vio obligado al exilio en París varias veces y allí ejerció como periodista de varios medios para cubrir la Primera Guerra Mundial, etc. Y bueno, pues se estrenó con una obra impresionante, tétrica, que se llama El cautiverio, publicada en el libro en el año 1, vertida en la prensa desde el año 1999, donde fue alabada por la crítica y por el resto de compañeros de su generación, como Baroja, Valle, lo dieron con una especie de Dostoyevsky, ¿no? Por lo tétrico de su experiencia carcelaria en el Castillo de la Cabaña en Cuba, porque por sus ideas que trató de verter a un periódico francés, Weyler, criticando las tácticas concentracionarias del general Weyler lo metió en la prisión y le valió pena de muerte, que fue finalmente conmutado. Ahí empiezan sus desgracias, que bueno, pues acaba recibiendo todos los embates del primer tercio del siglo XX, hasta que finalmente en esta ciudad acaba siendo asesinado. Circe Aparicio, estos son varios de los últimos artículos que escribe. En el año, tengo ahí la fecha, el año 36, en enero, en el diario valenciano, el Mercantil Valenciano, escribe un artículo titulado de forma anticipatoria Las dos Españas, donde está augurando lo que va a ocurrir. Y aquí en el diario Liberal escribe otro artículo, ¿no?, de la España oficial y la España, ahora no recuerdo, no sé bien, la España oficial y la España oficial, donde está planteando esa bipartición de la España. Bueno, Circe Aparicio montó una cabecera, ayudó a montar una cabecera para la Izquierda Republicana publicitaria que se llamó CUP Política, y bueno, pues estrechó lazos con Azaña de tal manera que acabó pagándole, siendo gobernador civil en Baleares, y allí tuvo relaciones, digamos, con el gobernador militar, inevitable de su oficio, que es Franco, ¿no? Las familias se trataron. De allí pasó a Santander, donde aquello era un hervidero. Bueno, años más tarde pasó a Santander en el año 36 y era un hervidero aquello, hasta el punto de que pidió la dimisión porque no había manera de pacificar todos los sectores que están en huelga, en armas, luchando contra la República. Pasó a Lugo unas semanas y le dieron el destino, que se auguraba breve, de Ávila, porque Casares Quiroga le había prometido una embajada, posiblemente en México o en Cuba, lo cual iba a bajar de su personalidad, porque tuvo que bregar mucho sobre todo en su trabajo. Llega a Ávila como gobernador civil el día 5 de junio y será el último día de su vida. Lo asesinan, presumimos, la noche del 5 de agosto. Aquí está como gobernador civil de Santander, en fin, con autoridades que llegan a Santander, como Ariel Urbano, con Martín Ubici. Y aquí, cuando se produce el alzamiento, en la madrugada del 19 de julio, sectores pro se sublevan y bueno, pues él hace maniobras para tratar de apaciguar, para tratar de pacificar, que por momentos, durante horas lo consigue, pero bueno, pues muy pronto está la Junta de Ávila que se subleva
los militares que hablan de la comandancia que sublevan, hasta el punto de que, bueno, pues Jesús Peña, capitán del Estado Mayor, veía en esta foto del bando, el bando de la sublevación aquí en la ciudad, hasta el punto de que la madrugada del 19, en este edificio pues sonaba mucho, esta es la foto en el momento en el que se toma el gobierno civil. Es arrestado y vamos, relegado de su función de gobernador civil, no sé, el 19 mismo, por, lo ha dicho él, por el comandante Rubio Méndez, que en un principio lo apacigua y tal, pero después vuelve y lo arrestan domiciliariamente, es decir, sigue viviendo en las dependencias con su familia, con su mujer y sus hijos. Y bueno, pues Luis Ciges cuenta que pudo haber escapado porque la vigilancia era leve, pero él quiso mantenerse fiel a su función y hasta el final estuvo allí. Esta es una de las últimas fotos que conservamos de Manuel Ciges. Y bueno, pues está ahí hasta el día 3 en las dependencias, hasta que se lo llevan a la cárcel, alegando por su seguridad, como lo típico, ¿no? Y en la cárcel, bueno, pues el día 4, la sirvienta, no sé si lo sonará, pero prácticamente la historia de Lorca es igual, unos días después. La sirvienta le va a llevar comida y manta, y el día siguiente va y está allí la comida sin tocar, y la manta, y sus gafas rotas, creo que se las devuelven. Sabemos que fue llevado al grupo escolar Santa Teresa de Jesús, y allí fue interrogado con coacciones, y desde allí pues presumimos que como no hay expediente, a no ser que alguien me diga lo contrario, de allí fue sacado. A la familia se le comunicó que había sido llevado a Valladolid para velar por su seguridad, prototipo, nada más, y fue asesinado con un tiro en la cabeza, destrajado de los dedos. Su cadáver apareció en una cuneta próxima al cementerio, en este paraje que todos conoceréis, si sois de aquí, próximo al cementerio, hasta el punto de que la mañana siguiente alguien lo porteó en una simple carretilla, por eso sabemos lo del tiro en la cabeza, y fue enterrado anónimamente en una tumba hasta hoy, 2023, que yo sepa, hasta hoy. Esta es la tumba donde presumimos que está enterrado Ciges Aparicio. Bueno, fue asesinado junto con un maestro apellidado Zapata, esa es la historia de Lorca, por lo que has comentado, los maestros fueron extremadamente reprimidos, y presumimos que está ahí. Lo presumimos porque en el año 98, como ha dicho Isabel, cuando hice la exposición, entrevisté, estuve hablando mucho con Manuel, el hijo mayor, y él me dio esta misma foto en esos momentos del cementerio, que alguien le llevó y le dijo: ahí está tu padre. Hasta. Este es el número de la tumba, que es el número que tenéis ahí abajo. Y bueno, pues esta es la tumba. Esta es la que me dio Manuel. Alguien le dijo al hijo mayor, al hermano mayor de Luis Ciges, que se llamaba Manuel, que un falangista, creo que venido de Valladolid, llamado José María Caro, fue quien lo asesinó. Y bueno, pues también deciros, y bueno, algún llamamiento a la Asociación de la Memoria Histórica de Ávila que hay aquí, que en su pueblo natal, en Guera, en Valencia, hay una asociación que ha rescatado una fosa allí de republicanos represaliados y está intentando recuperar el cuerpo. No, con poca dificultad, por parte del ayuntamiento de esta ciudad. Entonces, pues, algún llamamiento de ayuda para que sea recuperado. Esta es la triste, lúgubre historia de Ciges Aparicio, y bueno, queríamos que acababa ahí, pero no. Eso, porque la segunda pregunta que te quería hacer, que el primer capítulo del libro te centras en el expediente, ¿no? Y lo primero que haces es explicarnos por qué se ha tardado tanto en acceder a él. Claro, aparece el tema del plazo para el acceso público a la documentación de archivo. Y entonces la segunda pregunta que quería hacer es sobre el expediente, ¿no? Vinculado a Ciges 20 años después de haber sido asesinado. ¿Cómo crees que se pudo producir esta relación, que no fue solo a Ciges, ¿no? Aunque nos han hablado de incoar expedientes a gente que estaba además escrito su muerte, ¿no?
en el registro civil de Ávila, o sea que estaba documentado. ¿Cómo se pudo abrir después este expediente? Bueno, produce bochorno, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente encontremos, yo lo encontré en el año 17 entre los papeles del archivo de Salamanca? Inmediatamente llamé a Cecilio Alonso, es un señor mayor pero con una cabeza muy lúcida, y él tampoco entendía nada. Produce bochorno, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido los embates totales en sus propias carnes, él padeció tuberculosis, arrastró enfermedades de por vida de cuando pasó por la cabaña porque fue un lugar muy lúgubre? Entonces, alguien que ha sido asesinado vilmente, ¿cómo es posible que en el año 44 se abra un expediente informativo por el temido TERN, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que en el año 54 se retoma y se abre y se vuelve hasta el año 56, 20 años después de ser asesinado, casi, que se cierran porque no ha aparecido. ¿Cómo es posible que los mismos que lo han asesinado no hayan cruzado datos? Y ahí va tu pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver, nos encontramos, creo, yo no soy historiador, soy un humilde filólogo, profesor de literatura, hasta donde yo llego creo que se instruyeron muy bien los expedientes militares del franquismo, se puso mucho interés en instruir vigilantemente muy bien los expedientes, creo, por lo que yo conozco, que no, repito, no soy historiador, pero sin embargo, los administrativos eran burros con velo. Es decir, los administrativos estaban nutridos en buena parte de las filas falangistas, eran devolución de favores, etc. Entonces, ahí pudo haber fallado algo. Obviamente, tenemos que contextualizarlo en una sociedad de posguerra pobre, obviamente no había ni los medios de hoy ni soñarlo. Pero ¿cómo es posible que en el año 39 a Cijas Aparicio se le abra una ficha de inscripción de defunción, porque está desaparecido, a todos los efectos, imaginaros efectos familiares de todo tipo, se le abra una ficha de inscripción de defunción, en la que consta que ha muerto, y no crucen sus propios datos, y ese expediente lo mantengan abierto hasta el año 56. Es inexplicable, de no ser del desastre administrativo por debajo de los tribunales que pusieron mucho empeño que había para entender esto. Esa sería la explicación un poco oficial, pero la explicación que no acaba siendo oficial creo que daba igual, les daba igual. Fue el modo de continuar la guerra en un momento de paz, por otros medios, los medios jurídicos, la disposición de la jurisprudencia al aparato de Estado represivo, dictatorial, y ahí es donde se la jugaron. De tal manera que es que les imputaba un comino, porque él nunca militó en un partido comunista, y el expediente era por masón comunista. Él no fue masón, no ha encontrado ningún documento que lo señalara como masón. Obviamente, muchos archivos fueron quemados. Pero es que no rellenan ni una palabra sobre masón. Simplemente es el interés porque por una delación, una maledicencia, alguien que quiere significarse al régimen, algún masón que pudiera haber sido a la lengua, claro, porque eran coaccionados en sus declaraciones y que fuera acusado. Pero estaba igual al régimen. Lo importante era reprimir. Y ahora sabemos que como él, cientos de miles de personas, sin exagerar, se presume que en torno a 160.000 personas pasaron por el tribunal. Por ejemplo, el mismo tribunal que juzgó a Cijas Aparicio juzgó a Victoria Kent, entre otros escritores intelectuales. ¿Tú querías decir algo? No, solo ese expediente del tribunal, como se quiero decir, se inicia a instancia de que hay un informe de Salamanca que se envía al tribunal, porque si aparecen datos de él sobre masón, ¿aparece algún dato de masonería de él? Yo lo encuentro en el libro, no tiene tiempo, pero se cuenta que el expediente dice que en una checa del Partido Comunista, que además pongo una foto actual, porque de la época no tengo, del barrio de Salamanca, en un sótano, se le encuentra a un abogado masón, Manuel de Vaz, que tampoco he encontrado en los archivos de masonería que he manejado, que he consultado con logias, etc. No he encontrado ningún dato de él. Se encuentra el expediente de Cijas. Y eso es lo que les lleva a abrir el expediente. Pero repito, de masonería igual hay abiertos probablemente unos
18.000, y los historiadores de masonería hablan de unos 6.000 masones en esa época, no más, y hay 18.000. Bueno, es verdad que faltan números, pero hay 18.000. En total en el tribunal hay como 63.000 expedientes abiertos por comunista o masón, pero muchas veces ni eran masones ni eran comunismo en un término amplio, ¿no? Y a veces no lo eran, pero sin estudiar el expediente y otras cosas. Y claro, también las penas a las que podían someterse, aparte de que estuvieras muerto, ¿no? A veces eran penas económicas que tenía que responder la familia. El Hernández fallece y después el Tribunal de Responsabilidades Políticas exige las... Entonces no lo sé, a veces también, o igual no se cruzaban datos desde Salamanca, era un instrumento iban para facilitando información a los posibles masones, empezaban a instruir el expediente, pero igual tampoco sabían si había fallecido o no. Sí, era el instrumento para muñir económicamente, daba igual. Si era la excusa de la masonería, ¿no? Poco importaba, lo que importaba era ejercer la represión, el control y además expropiar, porque se presentaron las puertas de la vivienda de Tigres en Madrid preguntando por él, pero bueno, ya había sido saqueada la casa de Regino, pero el motivo era ese, saquear. Los hijos, lo primero que salió una vez en el país hace muchísimo era el actor Luis Tigres, ¿no? Que había salido en la División Azul, porque recomendaban a los hijos de represaliados que se fueran a la División Azul para lavar la posible cárcel. Bueno, hemos ganado unos minutillos, entonces, palabras muy breves, por favor, y cerramos. Está examinando Manuel Melgar, No, pero bueno, que va a aparecer todo el documento de memoria histórica del expediente. Antonio creo que tiene algo que decir, y de Luis Tigres el expediente de División Azul, lo tenemos en el Archivo General Militar de Álava. Y aquí tenemos la inscripción de su defunción fuera del plazo en el juzgado de primera instancia de Álava. ¿No? Yo sí quería decir. A ver, ¿sí? Nada de responsabilidades ni en la comisión de incautación. Yo lo he intentado en el archivo militar. ¿Quién más tenía la palabra muy brevemente, por favor? Yo solamente quería comentar, a mí la sensación que me da, después de ver muchos expedientes, es que el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería del Comunismo actuaba como una triple vuelta de rosca contra las personas, quizá con fines económicos, pero con otros también. Se recuerda algún caso de exiliados que reclamaron, cuando se dijo que podían volver a España, reclamaron el pasaporte y la posibilidad de regresar, y al regresar a España fueron detenidos porque tenían una causa abierta por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería del Comunismo y estaban juzgados en rebeldía. Se les juzgaba en rebeldía, pero ahí quedaba el expediente y costaba una ficha de perseguidos. Y a un caso muy significativo. Clara Campoamor, cuando volvió, le dijeron inmediatamente: vuélvete ahí porque tienes abierto un expediente por este tribunal. Y atención, o sea, que todo es apasionante, interesantísimo, pero vamos a cerrar aquí. Tenemos unos minutos, aparte de para que descansemos. Por favor, quienes podáis comprar los libros, compradlos, y aquí están los autores. Por favor.